Bueno, hoy es un día internacionalmente especial, ¿cierto? ¿Y qué estamos conmemorando hoy? Uy, pero ¿qué pasó? ¿Qué estamos conmemorando hoy? El Día de la Mujer, ¿cierto? ¿Y cuántas mujeres hermosas hay en este lugar? Bueno, tienen actitud. ¿Y hombres guapos? Caballerosos. Mi esposo, sí. Solamente un hombre caballeroso no puede ser. ¿Cuántos hombres caballerosos hay acá? Bueno, y hoy decimos que se celebra el Día de la Mujer. Pero ¿qué se celebra en el Día de la Mujer? ¿Qué es lo que estamos celebrando las mujeres? A ver, alguna mujer o algún hombre que me pueda decir, ¿qué estamos celebrando? Uno, ¿por qué celebra el cumpleaños? Porque nació ese día, ¿cierto? Uno no dice, ay, voy a celebrar el cumpleaños. Gaby, por ejemplo, un día me hacía el comentario, mami, yo quiero cumplir años antes, no quiero esperar tanto tiempo, sino que él quería cumplir años antes. Entonces nos toca decirle, no, es que tienes que esperar porque el cumpleaños se celebra, es porque tú naciste ese día. ¿Y por qué se celebra el Día de la Mujer? ¿Qué se celebra en el Día de la Mujer? Bueno, en el Día de la Mujer se celebran los logros que las mujeres han alcanzado a nivel social, a nivel político y en diferentes áreas, todos los logros que las mujeres de una u otra forma han alcanzado a tener, porque para nadie es un secreto que existen culturas, incluso en nuestra misma cultura, se presentan desigualdades muy marcadas entre los hombres y las mujeres. Entonces, por eso se conmemora el Día de la Mujer. Y este día, el 8 de marzo, tiene como antecedente un suceso que es bastante lamentable, entre muchas otras cosas, y es que aproximadamente 130 mujeres mueren el 8 de marzo de 1907. ¿Por qué mueren? Porque bueno, son mujeres que están trabajando en una fábrica de algodón y en Nueva York, y bueno, pasa que estas mujeres un día se levantan y empiezan a hacer una huelga, entonces hacen un paro, ¿sí? Hacen una huelga con el fin de reclamar derechos, de que las horas laborales disminuyeran a 10 horas diarias y que así como ellas desarrollaban las mismas labores que los hombres, pues les pagaran igual que a los hombres, porque a ellas por ser mujeres, o sea, aunque hacían lo mismo, les pagaban menos por ser sencillamente mujeres. Entonces ellas deciden hacer una huelga y la hacen dentro de la fábrica. Entonces el señor, el propietario de la fábrica dice, no, pues cerremos la fábrica a ver si es que se van a quedar encerradas. Y pues él pensaba que bueno, que él al cerrar, pues ellas se iban a ir. Pero ellas no se fueron, ellas persistieron, porque las mujeres somos perseverantes. ¿Cuántas mujeres son perseverantes? Uno busca alcanzar lo que quiere, ¿sí? Las mujeres tenemos esa característica de que luchamos hasta lograr lo que queremos. Pero en esta situación específica, ellas se quedaron ahí. Y como ellas no salieron y no se cumplió lo que el dueño de la fábrica quería, entonces sencillamente incendió el lugar y las mujeres quedaron, murieron quemadas. Entonces este es un suceso que es bastante fuerte, que sucede el 8 de marzo de 1907. Y después de este evento vienen más luchas que las mujeres levantan con el fin de buscar el voto, bueno, y otro tipo de derechos sociales que ellas quieren alcanzar y de las cuales, bueno, muchas de nosotras somos beneficiarias hoy en día. Y ellas luchan por esto. En el año de 1977, la ONU declara como día el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Entonces vemos que realmente este día tiene un trasfondo
de lucha y se sigue celebrando por lo mismo, no solamente por el hecho de recordar lo que sucedió, aunque muchas de pronto solamente esperan la flor, el chocolate y ni siquiera se recuerda todo lo que pasó, ¿sí? De pronto, yo por ejemplo en lo personal, yo crecí y mucho tiempo después de haber celebrado varios días de la mujer me vine a enterar de por qué se hacía. Y creo que es la situación que nos pasa a muchas, entonces, o que nos pasó. Y si nosotros vemos dentro de la sociedad, obviamente en algunos países esta desigualdad es mucho más marcada, pero en todo lado igual sigue existiendo esa desigualdad. Entonces por eso el 8 de marzo se levanta como un día para que no solamente recibamos flores y chocolates o detalles, sino que las mujeres recordemos la lucha que estamos teniendo para lograr un espacio digno en medio de la sociedad. Muchas veces se piensa incluso que la Biblia es un libro de pronto machista o desigualdad o que fomenta la desigualdad de género, o incluso que Dios mismo es machista o aprueba la desigualdad. Sin embargo, si nosotros vemos la palabra del Señor, la desigualdad y el machismo como tal no tienen origen en la palabra de Dios ni en el corazón de Dios mismo. Te pido que vayamos a Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. ¿Listos? Dice la palabra: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Cuando nosotros hablamos de la imagen de Dios, nos referimos a muchas cosas, pero nosotros sabemos que Dios es Padre, es Hijo y Espíritu Santo, ¿cierto? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son tres personas que hacen un solo Dios. ¿Y cuál de las tres es más importante? Ninguna es más importante que la otra. Cada uno tiene su función, cada persona tiene su función. Y a esa imagen Dios creó a los seres humanos, con diferente función cada uno, pero ambos igualmente importantes. Dice, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Leamos el 28, dice, luego Dios los bendijo. ¿A quiénes bendijo? ¿Al solo hombre? ¿A la sola mujer? No, ¿cierto? Dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Entonces, este era un mandato para los dos: gobernar la tierra, los dos; llenar la tierra, los dos, ¿cierto? Dice, y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces, esto es lo que originalmente estaba en el corazón de Dios, que el hombre y la mujer fueran un equipo, un excelente equipo, que juntos trabajaran y pudieran cumplir con cada una de estas instrucciones que el Señor había entregado. Y es que entre ambos fueran fructíferos, se multiplicaran, llenaran la tierra, gobernaran sobre ella, reinaran sobre, toda criatura, las aves, los peces, ¿sí? Los animales terrestres. Y Dios quería que ambos hicieran esta labor. Sin embargo, como todos sabemos, par la embarraron, ¿sí? Tristemente la embarraron. Y vemos que ante esta embarrada de ellos, la posición que ellos toman es la de culpar a otro. No es de asumir cada uno su responsabilidad, sino que cuando Dios llama a Abraham, ¿él qué dice? La mujer que tú me diste, o sea, le echa la culpa a la mujer y pues también se la echa a Dios mismo, ¿cierto? Porque dice, si usted no me hubiera dado esa mujer, pues nada estuviera pasado. Y él en ningún momento asume su responsabilidad. ¿Y la mujer qué pasa? La mujer dice, ay, fue la serpiente
la que me engañó, y tampoco asume su responsabilidad. Y nosotros vemos que, bueno, el amor de Dios es tan grande que aunque, pues, por ejemplo, lo comprobamos nosotros mismos, ¿no? A pesar de nuestros errores, Él nos llama y nos cobija, ¿sí? Y así hace Él con Adán y Eva. Él los llama y sencillamente lo que hace es ponerles vestidos, porque ellos ahora sentían vergüenza a causa del pecado. Entonces vemos que a partir de este momento es que empieza a nacer la desigualdad. Entonces la desigualdad no tiene origen en el corazón de Dios, sino que la desigualdad, el machismo y bueno, y todas sus versiones tienen orígenes en el pecado. ¿Sí tenemos claro dónde tiene origen la desigualdad? En el pecado. Es algo que no está realmente ni está en el corazón de Dios, no nace en el corazón de Dios. Lo que les decía, realmente Dios, en el corazón de Dios estaba que fuésemos como un equipo. ¿Cuántos han visto fútbol? Bueno, en un equipo de fútbol, si todos son arqueros, pues grave, ¿cierto? No hay partido. ¿Por qué? Porque necesitamos a alguien que haga los goles, y no para qué el arquero, ¿sí? Necesitamos a alguien que defienda, o sea, que trabaje en equipo ¿con quién? Con el arquero, ¿cierto? ¿Para qué? Para que no metan goles. Y necesitan otros corriendo por ahí, cayéndose y todo, haciendo maromas también, ¿cierto? Entonces, en un equipo de fútbol, por ejemplo, vemos que cada uno tiene un papel y cada papel de cada uno es importante, ¿sí? De cada uno el papel es importante. No hay uno que sea más importante que otro, sino que cada uno tiene su propio papel. Así es el hombre y la mujer. Así fue el diseño de Dios. Cada uno con unas funciones, pero sin que uno sea más o menos que el otro. Entonces nosotros vemos que el pecado trae como consecuencia esta desigualdad, ¿sí? Que realmente no ha nacido en el corazón de Dios. Y vemos que esta culpabilidad se siguió perpetuando generación tras generación, ¿sí? Los hombres sintieron que salieron del Edén por culpa de la mujer, más no porque ellos habían fallado, porque bueno, lo que hablábamos, ninguno de los dos le dijo al Señor de pronto, ay, bueno, sí, en ningún momento uno ve esa escena, que ellos se arrepintieran. En ningún momento ellos dicen, bueno, sí, yo me equivoqué, la embarré, yo no debía haber comido y ya, ¿sí? No, sino que buscan culparse. Entonces, probablemente mujeres, bueno, siguieron echándole la culpa a la serpiente, pero eso no pasa ya, ¿cierto? No ven las mujeres ahí de pronto hablándole a la serpiente que por su culpa me tocó salir, no. Pero los hombres en su corazón, esto fue algo que se arraigó y fue el hecho de sentir que por culpa de la mujer habían salido de la presencia de Dios. ¿Y por qué realmente salieron de la presencia de Dios? Por su propio pecado, ¿cierto? Lógicamente, la mujer fue usada para que ella cayera, pero eso no justifica el error del hombre tampoco. Entonces, por esa situación, la mujer dentro de esta, pues desde los inicios, empieza a ser como relegada, porque el hombre sentía esa culpabilidad encima de la mujer, y es algo que pues ha seguido durante las generaciones, a tal punto que cuando el Señor Jesús toma la forma de un hombre como tú y como yo, Él viene y está en medio de una sociedad en donde la mujer realmente no era tenida en cuenta como una persona como tal, sino más como un objeto, como una esclava que sencillamente debía estar en función de criar hijos y de estar simplemente en su casa, ¿sí? No era otra la función. Así es como el Señor Jesús viene y encuentra precisamente la sociedad en donde nace. Pero como hablábamos, la desigualdad no nace en el corazón de Dios, pues
desde el mismo nacimiento, desde la misma anunciación de la venida del Señor, desde el mismo momento, empieza a ser todo revolucionario. Ustedes recuerdan, por ejemplo, a quién fue la primera persona que se le reveló que iba a llegar el Salvador. A la mamá. Dentro de esta cultura lo más normal es que primero se hubiera hablado era con el papá, ¿cierto? Con la persona que iba a estar, pero no, desde la misma anunciación, la primera en conocer esta noticia es la mamá y luego sí, el papá, ¿sí? Entonces primero se le anuncia esta noticia a María y posteriormente el Señor por medio de sueños le habla a José. Y esto es algo que dentro de la cultura rompía completamente los paradigmas. Entonces vemos que Dios tiene un lugar especial también para la mujer, al igual que lo tiene para el hombre. En esta época las mujeres eran personas marginadas, oprimidas por la sociedad. Por ejemplo, cuando había una niña, la niña todo el tiempo mientras estaba en su casa estaba bajo la completa jurisdicción de su papá y pues se hacía todo lo que el padre decía, no sencillamente por obediencia, sino que incluso ella se debía casar con la persona que su padre escogiera para ella. Y cuando salía de casa y se casaba, en realidad ella no alcanzaba libertad tampoco, sino que ahora pasaba a la suprema jurisdicción de su esposo y quedaba todo el tiempo sometida a algún hombre. Las mujeres, por ejemplo, ellas no podían salir de la casa sin permiso del esposo. Si por ejemplo se le olvidó algo en el mercado, en ese tiempo no habían celulares, ¿no? Ni modo de llamarlo para pedir permiso, no, sino pues sencillamente no podía salir si se le olvidó comprar algo, lo que fuera, porque no tenía permiso. A la mujer no le era permitido tampoco hablar con otros hombres pues en la calle, ¿sí? Cuando salían ellas debían cubrirse la cabeza. También dentro del templo, de las sinagogas, tenían un lugar que pues realmente no era un lugar, una zona VIP, porque la zona VIP dentro del templo y de las sinagogas era para los hombres, sino que las mujeres tenían un lugar aparte y más alejado. Incluso muchas ceremonias que eran importantes para la nación, las mujeres se las perdían porque se consideraba que ellas debían era estar en su casa, en los oficios de su hogar. Entonces ellas no asistían a algunas fiestas y ceremonias importantes porque debían era quedarse en casa. Entonces vemos que son muchas las cosas que el Señor viene y encuentra dentro de la cultura, pero el Señor reaccionó de una forma contraria realmente a la excesiva marginación que había. Tan es así que, por ejemplo, nosotros vemos que el Señor habla con la mujer samaritana. Recuerden que era prohibido que las mujeres hablaran con los hombres. Y dice la palabra que ellos, cuando llegan los discípulos y ven al Señor Jesús hablando con la mujer, ellos quedan todos sorprendidos, porque era algo que iba en contravía de las costumbres y de la cultura de la época. Entonces ellos, aparte era samaritana, y los judíos y los samaritanos pues no se la llevaban bien. Entonces estaba hablando con una mujer y fuera de eso era una mujer samaritana. Entonces ellos se encuentran sorprendidos, pero pues ellos no dicen nada, ¿sí? Sencillamente hacen silencio, pero todos quedan con la incógnita en su cabeza de uy, ¿cómo está haciendo algo así? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, esta lucha realmente no empieza, la lucha porque la mujer tenga un lugar especial dentro de la sociedad, no está empezando desde el siglo XIX o XX, que son las fechas que anteriormente les di, sino que datan realmente desde el mismo siglo I. Antes de que una mujer se levantara a luchar por las mujeres, el Señor Jesús mismo empezó a luchar por ese lugar que como mujer nosotras merecemos y tenemos. Amén. Entonces, otro ejemplo es la mujer de flujo de sangre. En esa época, una mujer que estuviese en sus días de menstruación era considerada una mujer
impura y debía estar alejada de la sociedad. Y había una mujer que padecía hacía 12 años de un continuo flujo de sangre, y el Señor en este momento no solamente se deja tocar por ella, porque eso era algo escandaloso. Necesitamos meternos dentro de la cultura, y esto era algo como inadmisible que algo así pasara. Y no solamente Él se deja tocar, sino que la sana y la llama hija. Entonces vemos que cómo el Señor empieza a aportar con su actitud cosas y hacer cambios trascendentales para la cultura. Otro caso, por ejemplo, es la mujer adúltera. La ley mandaba a que si una persona era encontrada sorprendida en adulterio, fuese apedreada. Y dice la palabra que a esta mujer la encuentran en el acto de adulterio. ¿Y será que estaba sola? Pues no, porque si la encontraron en el acto, pues estaban los dos, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? La cultura, dentro de la cultura dejaron volar al hombre y la dejaron solamente a ella, pero el Señor interviene por ella, ¿sí? Y dice, bueno, el que esté libre de pecado, entonces que lance la primera piedra, y ninguno fue capaz de hacerlo, ¿sí? Y así vemos, por ejemplo, bueno, la mujer encorvada también, que el Señor dice, bueno, que estaba encorvada por espíritus que la poseían, y el Señor la sana, y la sana en medio de un día de descanso, ¿sí? Y todos, bueno, se sorprenden porque Él iba realmente marcando lo que realmente estaba en el corazón de Dios, más no lo que la cultura había querido implantar. Entonces vemos que el Señor no solamente hace contacto directo con ellas, aunque era algo realmente salido de lo normal dentro de la sociedad, sino que les da un lugar especial también. Un lugar en el que muchas veces ni siquiera las mujeres mismas se lo daban, ¿sí? Por ejemplo, recordemos la escena donde está Marta y María. ¿Cuántos recuerdan esa escena? ¿Sí? ¿Y cómo fue la escena? Estaba el Señor de visita, ¿cierto? Y Marta estaba por allá, limpie, barra, cocine, prepare, haga de todo. ¿Y María qué estaba haciendo? Ahí escuchando al Señor Jesús. Ella estaba a los pies del Señor, y Marta en un momento dice, bueno, o sea, pues que yo acá sola haciendo, si eso es como nuestra función, es tarea de las dos. Y ella va y le dice al Señor, bueno, como que mande a María a que haga algo, porque ni siquiera, o sea, en la mente de ellas como mujeres estaba que, bueno, ellas estaban era para hacer las cosas de la casa, para servir sencillamente y ya. Entonces Marta le dice, bueno, Señor, mande también a María a que me ayude, a que haga algo productivo, podría decirse. Pero ¿qué pasa? El Señor, ¿qué le dice? Marta, Marta, ¿cierto? Afanada y turbada estás, ¿sí? ¿Y qué reflexión le hace? ¿Qué reflexión le hace el Señor a Marta con respecto a María? Le dice, bueno, ella en este momento está en la mejor parte. Ella ha escogido la mejor parte, y esa parte no se le va a ser quitada. O sea, más importante que ella vaya y se ocupe de las cosas de casa, le es estar en mi presencia. En esa época, los que estudiaban la ley, los que iban a prepararse con los rabinos, eran únicamente los hombres. Las mujeres, lo que les digo, se quedaban en su casa. Entonces los únicos que se preparaban así eran los hombres. Y el Señor le dice, no, ustedes también como mujeres necesitan estar a los pies del Maestro, necesitan estar en mi presencia. Más importante que hagas tantas cosas de esta tierra. Obviamente no les estoy diciendo porque ahora mañana no hay almuerzo, porque no hay desayuno, no hay nada, porque está a los pies. No, obviamente de una manera equilibrada, cada uno cumpliendo con su rol, pero más importante que cualquier cosa terrenal está en que nosotros vayamos a la presencia del Señor.
Amén. Porque Él nos ha dado un lugar cercano a Él. O sea, ya no es el lugar allá que le daban en el templo alejado o en la sinagoga, sino que el Señor nos atrae a sus pies, a su cercanía. Amén. Y ese es el lugar que Dios desea que las mujeres ocupemos. Muchas mujeres hoy en día, en pleno siglo XXI, siguen sintiendo que es más importante cumplir con todo lo terrenal, y si me queda tiempo, pues entonces estoy en la presencia del Señor. Y no, debe ser todo lo contrario. Ese fue el lugar que Dios mismo quiso darnos a nosotras. Amén. Entonces vemos que Él rompe con los paradigmas y con todos los esquemas. Yo les decía que bueno, en esa época la mujer era considerada solamente como que servía para criar y para estar en los oficios de la casa. Les pido que me acompañen a Lucas 11. Entonces se consideraba, por ejemplo, que cuando una mujer tenía un hombre era wow, maravilloso, pero o si tenía un hijo, ¿sí? La mujer que de pronto no tenía hijos era una mujer que era rechazada, imaginada, porque era, pues como se suponía que la función de la mujer era tener hijos. Entonces, pues si no tenía, entonces se consideraba que no servía para nada. No puede tener hijos, es como que usted no sirve para nada. Pero el Señor rompe con esto, miren, y precisamente es una misma mujer la que pues hace este tipo de comentario. Veamos Lucas 11, 27, sí. Dice la palabra, bueno, que el Señor Jesús estaba hablando. Dice: mientras Él hablaba, una mujer de la multitud exclamó: que Dios bendiga a tu madre, el vientre del cual saliste y los pechos que te amamantaron. Entonces digo, como que, bueno, esa mujer que tuvo el privilegio de ser tu mamá, wow, qué genial, qué gran privilegio. Y vean lo que el Señor Jesús le contesta. Dice: Jesús respondió: pero aún más bendito es todo el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Entonces realmente Él muestra el hecho de que una mujer no es bienaventurada, no es bendita sencillamente por tener un hijo, sino que son realmente, los que son realmente bienaventurados son todos aquellos que escuchan y ponen en práctica la palabra de Dios, sin importar si son hombres o si son mujeres. Sin importar este tipo de cosas, Él enseña eso. Realmente los que son benditos, los más benditos realmente son los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Entonces vemos que el Señor viene rompiendo esquemas y viene dando una lucha por la mujer. Y es una lucha que como iglesia estamos llamados a continuar. Amén. Nosotros como iglesia no podemos favorecer, y obviamente en nuestro corazón permitir que haya desigualdad, que de pronto los hombres sientan que las mujeres son menos, o las mujeres sentir que los hombres son menos. No, el Señor, en el corazón de Dios estaba la igualdad. Amén. Y el Señor Jesús vino para eso, porque la palabra del Señor dice que Él vino ¿a qué? A rescatar y a salvar lo que se había perdido. ¿En dónde se perdió todo? Desde el huerto del Edén. Entonces Él vino a restaurar precisamente todo. Y el Señor no solamente vino a hacer contacto con las mujeres en esta época, en presencia, mientras estuvo acá, sino que Él empezó a hacer a la mujer parte activa dentro de su reino. Les pido que me acompañen a Lucas capítulo 8, ahí más atrás. Dice la palabra: poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios. Llevó consigo a sus 12 discípulos, junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y enfermedades. Entre ellas estaban María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios;
Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús y sus discípulos. Entonces, las que financiaban económicamente el ministerio del Señor Jesús y sus discípulos eran las mujeres. Y no solamente lo financiaban, sino que el Señor les permitió que fueran con ellas y hicieran el trabajo juntos. Uno casi siempre se imagina al Señor Jesús caminando solamente con los 12 discípulos, ¿cierto? Pero la palabra nos deja ver que ellos recorrieron las ciudades y las aldeas no solamente con los 12 discípulos, sino que Él llevó consigo a mujeres también. Entonces vemos que el Señor no solamente hace contacto con ellas, sino que las involucra y las hace parte activa dentro del reino de Dios. Veamos Lucas 24, Lucas capítulo 24 del 1 al 12, dice la palabra: el domingo, o sea, un domingo como hoy, dice, el domingo muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba llevando las especies que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho, y acá vemos que es una muestra más de que ellas permanecían escuchando directamente del Señor las enseñanzas, ¿sí? Culturalmente lo normal es que las mujeres aprendieran acerca de la ley a través de lo que le transmitían sus esposos, ¿sí? O los hombres de su casa, pero ellas habían escuchado directamente del Señor que esto iba a suceder. Dice, entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más, quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Pues era normal, tampoco los cuestionamos, ¿cierto? Porque en la cabeza de ellos no podía caber que las primeras en enterarse de todas estas noticias, por su cultura, pues eran las mujeres. Pero el Señor nos dio ese privilegio. Amén. Dice, sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino vacíos. Luego regresó a la casa preguntándose qué había ocurrido. Y vemos que el Señor le permite que sean las mujeres las primeras en que noten que Él ha resucitado. Y son las mujeres las que por primera vez van a compartir esta buena noticia. O sea, este no fue un hombre que vino a decirnos cosas durante 3 años, sino que realmente lo que Él dijo se cumplió. Él fue a la cruz, murió, pero resucitó, y Él ha resucitado. Amén. Entonces esta gran noticia son las mujeres las que empiezan a aportar, a dar esta noticia, a predicar acerca de esta gran noticia, porque esta era la muestra, o sea, lo más relevante de lo que el Señor Jesús hizo. No fue solamente que Él fuese a la cruz, porque en esa época mucha gente moría en una cruz. Los criminales morían en una cruz, sino lo que nos comprueba y nos demuestra a nosotros que Él es el Hijo de Dios fue que Él resucitó tal y como lo había prometido. Y las que dan voces de esta noticia son las mujeres. Luego nosotros vemos que
dentro de la iglesia, dentro de los cristianos, se sigue moviendo este movimiento, porque no solamente fue lo que el Señor Jesús hizo mientras estaba acá presente en la tierra, sino que posteriormente, cuando el Espíritu Santo llega y viene el día de Pentecostés, dice la palabra del Señor en Hechos 2:4, dice que vino sobre todos los que estaban presentes. O sea, no vino solamente sobre los hombres, sino que sobre las mujeres también. ¿Y cuántas mujeres han sido llenas del Espíritu Santo en este lugar? El Señor pone su sello también en las mujeres. Y una vez más muestra que para Dios no es más importante el uno que el otro, sino que el Espíritu Santo es derramado sobre todos por igual. Amén. Sobre todos, el Señor derrama el Espíritu Santo sobre todos. En Romanos 16:12 vemos cómo dentro de la iglesia primitiva la mujer empieza a ocupar un lugar. Obviamente esto es algo que para los hombres en la época era un poco difícil entenderlo. ¿Por qué? Porque ellos estaban dentro de una cultura, ¿sí? Sin embargo, vemos que la iglesia empieza a darle un lugar, la iglesia primitiva empieza a darle un lugar más importante a la mujer que lo tenía en su época. Romanos 16:12 dice la palabra: den mis saludos a Trifena y a Trifosa, obreras del Señor, y a la amada Pérsida, quien ha trabajado tanto para el Señor. Entonces vemos que dentro de la iglesia primitiva las mujeres ya eran parte de la obra de Dios. Ellos entendieron esto, y hoy en día es importante que las mujeres ocupemos también nuestro lugar en la iglesia, que hagamos parte activa, porque el Señor nos llamó a eso, a ser parte activa de su reino. Sin embargo, a veces se puede sentir como de que no, eso es como para mi esposo, no, que vaya mi esposo. Y no, ese es un lugar que Dios ya nos ha entregado también a nosotros, y todos somos responsables de ser parte activa realmente del reino de Dios. Amén. Entonces, si nosotros vemos qué es lo que Dios quiere, dice su palabra que nosotros tenemos un deber, y es amarnos los unos a los otros. Obviamente, primeramente, tenemos la responsabilidad de amarlo a Él. Y cuando aprendemos a amarlo a Él, vamos a amarnos los unos a los otros. Por eso en nuestra casa, como creyentes, como cristianos, la desigualdad no debe tener lugar. El maltrato no debe tener lugar, ni para las mujeres y tampoco para los hombres. Porque el Señor nos enseñó un principio, y es que nosotros debemos estimar a los demás como superiores a nosotros mismos. Dice la palabra en Filipenses 2:3, dice que nada hagamos por contienda o por vanagloria, sino que al contrario, que todo lo que hagamos lo hagamos para el Señor, y que debemos considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Entonces, en la casa no es superior el uno que el otro. Muchas familias se destruyen porque empieza esa lucha de cuál manda más. ¿Sí? Entonces, de pronto las mujeres, no, yo no me voy a dejar mandar del hombre, y el hombre, no, es que la mujer me tienes que obedecer a mí. Y realmente lo que Dios quiere del matrimonio es que funcionemos como un equipo. No se trata de cuál manda más o cuál manda menos, ¿sí? Sino que entre los dos mandemos bien y levantemos hijos para Dios también, hijos que hagan parte del cambio que esta sociedad está necesitando. Muchos movimientos se levantan, y sobre todo en fechas como estas, buscando que la mujer tenga un lugar en la sociedad. E incluso muchos de estos movimientos ya se van al otro extremo, ¿sí? De querer es acabar a los hombres, de exterminarlos, de montarlos a todos en un
en un avión y mandarlos quién sabe para dónde, ¿sí? Y esos desequilibrios son cosas que le hacen daño a esta sociedad también, ¿sí? Hay movimientos que quieren es aplastar al hombre y tampoco es la voluntad de Dios eso. Entonces, si realmente hay un movimiento o personas que realmente puedan hacer un cambio real en esta sociedad, eres tú y soy yo. Amén. El cristianismo es la respuesta a todas estas desigualdades. Por eso es importante que en un día como hoy, más que de pronto esperar un detalle, obviamente los hombres que escuchan esto, entonces no justifiquen su tacañería en esto, no tengan su detalle, ¿sí? Pero como mujeres no solamente esperemos hoy que de pronto los caballeros sean atentos, sino que como mujeres ocupemos el lugar que merecemos, continuemos en esta lucha y que un día como hoy, y no solamente hoy, sino todos los días, nosotros recordemos no solamente lo que sufrieron otras mujeres por alcanzar y por buscar el lugar en medio de la sociedad que la mujer merece, sino que recordemos que hubo alguien que desde mucho antes empezó esa lucha por nosotras. Amén. Esta lucha, lo que les decía, no empieza en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, principios del XX, no empieza ahí. El Señor Jesús vino a luchar por nosotras desde el mismo siglo I. Amén. Entonces sepamos darnos nuestro lugar, ocupar nuestro lugar, y en vez este día, aprovéchalo en medio de la felicitación, siembra realmente la semilla de la palabra del Señor, los principios de Dios que sin lugar a dudas traerán realmente la igualdad y el equilibrio que realmente esta sociedad necesita. Esta sociedad necesita que cada uno de nosotros tome el rol que nos corresponde. Y obviamente como creyentes en nuestra casa no puede existir esa desigualdad. Tanto los hombres deben tener en cuenta a las mujeres para sus decisiones, como las mujeres tener en cuenta a los hombres. Dice la palabra que ya ni siquiera nuestros propios cuerpos nos pertenecen a nosotros mismos. Cuando uno decide casarse, uno se está dando a la otra persona. La mujer se está dando al hombre y el hombre se está dando a la mujer. Amén. Entonces, un matrimonio así, pues realmente funciona. No funciona cuando cada uno obviamente va a tirar para su lado. Entonces, te pido que te pongas de pie y me acompañes a Gálatas 3:28. Dice la palabra, pues todos ustedes, esto es, el Señor usa a Pablo, que posteriormente al Señor Jesús, pues es un hombre al que el Señor le permite tener más de el 50% en el Nuevo Testamento de sus textos. Y Pablo es usado por Dios, aunque en su mente obviamente podían existir conflictos por su cultura, por lo que en él había. Sin embargo, el Espíritu Santo lo mueve a escribir esto en Gálatas. Dice, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué somos hijos de Dios? Por la fe en Cristo Jesús. No porque seamos buenas personas, sino por la fe en Cristo. Amén. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Dice, ya no hay judío ni gentil, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Amén. Todos somos uno en Cristo. Y Dios, así como tiene planes increíbles para los hombres, tiene planes increíbles para las mujeres. Amén. Porque todos somos uno en Cristo.